Bueno, la otra vez estaba platicando con Funa sobre que pudiéramos platicar sobre la cuestión de la comunicación entre cualquier tipo de relación que haya, laboral o lo que sea. Siempre es importante siempre va a haber comunicación, eso es a la fuerza, ¿no? Y en un ambiente laboral como el nuestro, pues con más razón, puesto que yo tengo que desempeñar ciertas funciones, otras personas hacen otras, pero que son funciones que dependen unas de otras entre sí, pues entonces a fuerza necesitamos intercambiar información, ¿no? Y eso se logra a través de la comunicación. Ahora, el problema es, y el problema va a ser siempre en todos lados, cuando esa comunicación pues, no se da de la mejor manera posible, ¿no? Entonces, de lo que yo estoy investigando, le voy a platicar primero sobre lo que se conoce como los síntomas que hay en una comunicación que se conoce como patológica, o sea, que deficiente, pues, ¿no? Y lo vamos obviamente a aplicar al ambiente laboral y obviamente lo vamos a tratar de aplicar nosotros aquí a nuestra tribu. Bueno, son 5, se le llaman axiomas de la comunicación patológica. Un tipo llamado, déjenme les digo, se llama Paul Watzlawick. Escribió sobre esa cosa, ¿no? Para que vean que sí me documenté. Entonces, el primer axioma axioma, así se llama, de la comunicación. ¿Sí se ve ahí en la pantallita donde estoy escribiendo? Espera. Patológica. El primero es asumir que cuando tú no te quieres comunicar, ya lograste no comunicarte. O sea, en pocas palabras, te vas a comunicar a la de a fuerzas, ¿no? Entonces el primero es que es imposible no comunicarse. Incluso cuando tú agarras y le dices a alguien, no me hables, ya le estás diciendo ya le estás comunicando que no te quieres comunicar, ¿no? Aunque sea una cuestión nada más así de, incluso con la mirada, así de estoy muy ocupado, y así le estás comunicando que no te quieres comunicar. Entonces, te amolaste siempre, te vas a comunicar, ¿no? Otro de los axiomas o de los síntomas de esa comunicación patológica es cuando hay falta de coherencia. Entre lo verbal y lo no verbal. ¿A qué me refiero con esto? A que tú puedes estar diciendo, podemos haber dicho así como tribu, ¿no? Todos los días vamos a llegar a las 9 de la mañana, ¿están de acuerdo? Entonces, me dijeron que sí, pero no me demostraron que de veras me están diciendo que sí, ¿no? O podemos decir, yo voy a llegar todos los días a las 9 de la mañana y a la final no lo hago, ¿no? Es otra manera de no ser coherente entre lo que digo y lo que hago. Tanto a la hora de comunicar las cosas como a la hora de llevarlas a cabo. Sí, hasta ahí bien. Okay. Otro de los problemas que se pueden dar es cuando ya nos estamos comunicando ya en un plan de acordar algo o estamos discutiendo por alguna situación y lo único a lo que nos dedicamos es a descalificar al otro. No, pues tú estás mal porque tú no sabes, no, pues es que en realidad tú nada más estás hablando de tu persona, o sea, nada más estás descalificando, no estás tomando en cuenta también cualquier cosa válida que pudiera estar diciendo también la otra persona. Eso lo puedes hacer de tres maneras. Puedes estarte simplemente desviándote del punto, solo yendo a los detalles. Si tienen algo de lo que platicar y solamente se están enfocando en los detalles y no en el punto al que del cual tenían que tratar, estás de alguna manera descalificando a tu interlocutor, porque pues, en realidad te vale, ¿no? Nada más estás yéndote por las ramas, pues. O simplemente niegas tajantemente lo que te dice, no, y se acabó, y ni siquiera das razones de ello. O, bueno, unos a otros también se están descalificando y están nada más acusándose de cosas, sin llegar nunca al punto por lo cual estaban en teoría comunicándose, ¿no? A ver. Permítanme. Ok. Otro es cuando se da algo que se conoce como la comunicación simétrica. ¿A qué me refiero con eso? A que únicamente se compite por tener la razón unos con otros en lugar de buscar cómo se complementan los puntos. Hay veces en las que platicamos sobre alguna situación y únicamente como que te aferras tú a tu punto y el otro se aferra a su punto y no buscan cómo pueden encajar las cosas de manera que puedan llegar a acuerdos.
Entonces únicamente se cierran de manera, esto soy yo, este eres tú, y nunca vamos a llegar a nada, ¿no? Como si estuvieran viendo un espejo y hasta ahí se van a quedar. ¿Sí? Okay. Y el último es cuando mezclas, ahora sí que el tipo de relación que tienes con la persona y el objetivo para el cual te estás comunicando. Si tú me caes muy mal y empiezo a platicar contigo y además el hecho de que me caigas muy mal hace que yo no te dé la razón de nada y ni siquiera tomo en cuenta que lo que me dices tiene razón solamente porque me caes mal, ¿vale? Entonces estoy mezclando la relación en la cual pues, si nos caemos mal, no todos vamos a caer bien a la fuerza, ¿no? Entonces va a suceder eso. O también puede ser la otra cosa, ¿no? Me caes muy bien, entonces todo lo que digas está bien, no importa que a lo mejor en realidad estés equivocado, ¿no? O no te digo nada si te equivocas porque pues, me caes muy bien. Entonces mezclas nuestra relación, que puede ser de amistad o de lo que sea, con también la cuestión para la cual estamos aquí, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí? Sí. Esos son los 5 acciones de la comunicación patológica. ¿Preguntas hasta ahí? Como todos me parecen bien interesantes, Javi. Creo que a mí lo que más me cuesta siento que como humano el ego es una parte que siempre regresa, y si me dijeras como que hay detrás de todo esto, es como ese ego, esas emociones de no pensar con la cabeza fría, por decirlo así, ¿no? No sé si ahorita vayamos a platicar un poquito de qué hacer para cada una de estas situaciones. Ajá. Pero como yo casi te puedo aterrizar todas estas a ego, ¿no? ¿Qué recomendación das o qué tendrías que decir al respecto? Pues bueno, de hecho el siguiente punto que iba a tratar se llaman barreras que hay en la comunicación y que se relacionan de alguna manera, no sé si directamente, pero sí de maneras diferentes, sí, con estos puntos de los axiomas, ¿no? Y de eso, de las barreras, sí va a platicar un poquito sobre, bueno, y cómo, no nada más la barrera es esta, sino cómo podríamos intentar superarla, ¿no? Entonces, de ahí podemos partir a ver si podemos llegar también a esto que dice, ¿no? Entonces, el siguiente punto es barreras que se pueden dar en la comunicación, pues en este caso en nuestra relación laboral, ¿no? Una de las barreras, que puede sucedernos mucho, porque aquí cada quien tiene un rubro al cual se dedica muy particular y es especialista en ello, es cuando se habla solamente desde contextos diferentes y nunca se aterriza a un lenguaje común, a un contexto común. Por ejemplo, yo que soy de sistemas, pues les hablo únicamente en lenguaje de servidores y lenguajes, cosas así, y pues no está bien porque la consulta da tanto y pues ya, ¿qué? Y pues se lo digo a alguien, ¿no? Y pues vale, pues está mal, creo. O al revés, ¿no? O a lo mejor el Robert me da como sus términos así de contadores, todo en la cara y de, sí, bien fumado. Yo para no sentirme menos le digo, sí, Robert. Por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la barrera. Y esta se va a dar, por ejemplo, entre nosotros se puede dar muy fácil, porque aquí hay un contador, aquí hay, recuerdos humanos, de informática, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo superamos esta barrera? Pues primero dándonos cuenta que el contexto es diferente y tratando de buscar un lenguaje común o un territorio común en el cual podamos tratar, ¿no? Ese sería el punto de aquí. ¿Comentarios? ¿No? No, tiene sentido. Otra barrera se conoce como barreras físicas, tienen que ver con el medio en el que nos estemos comunicando. Y bueno, hay que saber elegir cuando nos comunicamos tanto el canal correcto como confirmar que lo que estamos comunicando está llegando como nosotros pretendíamos, ¿no? ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, uno de los medios que utilizamos nosotros para comunicarnos son los asanas, por ejemplo. Otro medio es el chat, otro es el correo, otro es la plática directa, el teléfono y demás, ¿no? Entonces, tenemos que saber tener el criterio suficiente para reconocer cuando el canal que estamos utilizando es suficiente para lo que estamos queriendo comunicar y cuando ya no es suficiente y entonces tenemos que escalar a un nivel más amplio, por así decirlo, ¿no? No sé, a lo mejor lo más restringido que tenemos es el asana, porque ahí nada más ponemos una cosa muy, muy breve y específica de lo que queremos, y si con eso nos damos por bien servidos, pues a lo mejor sí, pero hay que
confirmar que la parte a la que le asaneamos algo, pues también le llegó el mensaje como se debía, ¿no? Si a la hora de intentar confirmar nos damos cuenta que pues, no está llegando el mensaje como se debe, pues en lugar de ponerle más asanas, pues mejor lo escalas a un medio un poquito más amplio. A lo mejor podría ser a través del chat, o a lo mejor puede ser a través de un correo electrónico donde le mandes unos archivos y le expliques, o a lo mejor todavía más, el canal creo que más amplio que con el que podemos contar es nos llamamos y nos platicamos directamente, ¿no? Porque además ese tiene la ventaja de que nos vemos y las reacciones corporales y todo eso también nos dicen si entendimos, si estamos en el mismo canal, si a lo mejor en ese momento de plano estamos muy saturados de cosas y no vamos a recibir más por más que nos platiquemos, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta mucho el canal. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No. ¿Okay? Otra que a lo mejor entre nosotros no se va a dar, pero a mí se me ocurrió mientras estaba leyendo esto, que a lo mejor podríamos considerar para que los coordinadores lo tomen en cuenta con sus integrantes, son las barreras fisiológicas, que tengan que ver con algún impedimento que las personas con las que nos comunicamos tengan que ver, ¿no? Ya sea de la edad, que si la sordera, que incluso, bueno, es que no es una cuestión fisiológica, pero el contexto en el que se encuentran pues sí es diferente, entonces también hay que saber balancear eso y sobre todo identificar dónde está el problema y cómo lograr que la comunicación sea lo más efectiva, ¿no? Si la persona tiene problemas de sordera, pues a lo mejor no va a ser muy efectivo si le hablamos, pero va a ser más efectivo si se lo ilustramos, ¿no? O cosas por el estilo. Bueno, esa no la paso más así de rapidón porque a nosotros directamente no nos afecta todavía, ¿no? Hasta que tengamos a alguien que venga así como bueno, sí estamos medio loquitos, pero no hay problema. Otra barrera. Otro tipo de barreras son las psicológicas, que tienen mucho que ver con la interpretación que cada uno le da a las cosas que nos estamos comunicando, ¿no? Tiene mucho que ver con la forma de ser de cada quien. Sí. Y lo importante para superar estas barreras es que hay que primero que nada ser asertivos. ¿Sí saben qué significa ser asertivos? No. Significa decir las cosas correctas en el momento correcto. Okay. O sea, no nada más porque a lo mejor sí te lo tengo que decir, o a lo mejor sí tengo la razón, pero no por eso te lo suelto, y mucho menos de ciertas maneras, ¿no? Sí. O sea, hay que buscar, yo creo que con base en la relación que tenemos ya, que nos vamos conociendo, es que él pues, no le va a pegar que se lo diga de esta manera, y no se trata nada de decírselo por decírselo para aplastárselo, ¿no? Sino ser asertivos y decir, voy a buscar el momento correcto y las palabras correctas para que de todas maneras el mensaje le llegue, que eso es lo importante, ¿no? Entonces la asertividad es una de las formas de romper las barreras psicológicas, y creo que había otro, déjenme ver. Bueno, y la empatía, o sea que también sepamos ver que la otra persona puede tener ciertas situaciones que hay que también tomar en cuenta, no herir susceptibilidades, como quien dice. Y la última barrera, que esa sí también la podemos tomar mucho en cuenta nosotros, son las de tipo administrativas. Interfieren, por ejemplo, podrían interferir en algún otro tipo de empresa, en la nuestra no, porque es chida. Cuando hay, por ejemplo, diferencias de niveles jerárquicos, aquí como manejamos autogestión y todo, y no hay un gran jefe que dice, no, pues es que si le hablo como que yo he trabajado en empresas donde el jefe pues ni siquiera lo ves nunca, ¿no? Y si te lo cruzas en el elevador casi tienes que bajar la mirada porque, o te sales para que no te sientas incómodo, ¿no? Es que así llega a haber situaciones, ¿no? Entonces, un tipo de barrera administrativa puede ser cuando ese tipo de niveles interfieran. Creo que con nosotros eso no se da, pero sí puede existir otro tipo de barreras administrativas, que es, por ejemplo, cuando nos manejamos entre departamentos diferentes, ¿no? Es como un poquito más horizontal, pero de todas maneras es una barrera que podría ser, que tiene mucho que ver con lo de los contextos que les había platicado. Chance nosotros con la tribu o cosas así. Ajá, también nosotros con Nicolás Ramón, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, lo primero es que para poder romper este tipo de barreras, lo que hay que hacer es primero planear bien hacia dónde va el mensaje y el contexto y lo que importa, o sea, al punto al que queremos llegar, no nada más ir con la persona de TI y decirle las cosas así de, pues, hay que buscar siempre la manera de que el mensaje llegue claro desde ambas partes, ¿no? El medio escrito, ya sea correo electrónico o lo que sea, no es malo,
porque puede servir como una especie de constancia y por otro lado el medio oral puede servir como una especie de confirmación. Entonces a lo mejor yo te mando un correo que deja constancia de lo que te quiero comunicar, pero además en algún momento te pregunto, oye, ¿sí lo viste? Entonces también sirve como una confirmación, ¿no? Con eso empiezas como que a hacer que las barreras administrativas se vayan como que aplanando, ¿no? Existen varios tipos de barreras administrativas, de hecho. Una es el tipo horizontal, cuando si dos personas estuviéramos dentro del mismo pues, departamento, por así decirlo, el tipo de barrera administrativa horizontal sería que se diera cuando se da por competencia, cuando una persona, a lo mejor me dicen a mí, te van a dar, dile a todos los de tu departamento que les van a dar un bono por puntualidad. Y pues yo no les digo, ¿no? Porque a mí me conviene y el otro pues que se vaya la mano. Entonces es como por competencia. No sé si eso más o menos suena a cosas que más o menos se pueden ver, ¿no? Ese es el tipo de barrera administrativa horizontal. También puede ser vertical y ese se da en dos sentidos. El ascendente es, o sea, yo soy el que está, pues como por así decirlo, abajo del jefe. Entonces pues no le voy a decir pues, para que no me regañe, ¿no? O para que no me dé más chamba o lo que sea, ¿no? Y por otro lado el descendente, que es que pues yo tengo cierto nivel más arriba que otro, entonces no es que no le vaya a decir, es simplemente yo te lo digo y ahí te amuelas, ¿no? Entonces no busco también aterrizar, no busco meter un contexto más común incluso a mi estrato en el cual yo me encuentro. ¿Sí queda más o menos claro? O más bien claro. Y bueno, algo más les iba a mencionar. Sí. ¿Hasta ahí? ¿Comentarios? ¿Todo bien? Bueno, otro punto del que les quería platicar se llama sobre los niveles de confianza. Cuando las personas se comunican bien, significa que existe un nivel de confianza que es, pues, digamos que óptimo. Entonces, bueno, yo sigo un blog que se llama La Naturaleza del Software, que es bastante chido. Y el tipo que escribe es chileno y escribe un montón de cosas bastante interesantes, no solamente sobre software. Y ahí encontré esto de aquí, nos manejan una ecuación que dice que la confianza, el trust, según esto, bueno, no se lo inventó, también tiene su cuenta. Es igual, sí, no vayan a decir que ya por eso se cree es igual a la credibilidad, la confianza entre dos personas es igual a la credibilidad, más bien la confianza que yo le tengo a alguien es igual a la credibilidad que esa persona me da, más la fiabilidad que me da, credibility, reliability, y más la intimidad que tenemos de la relación, ahorita les explico todos estos puntos, dividido entre el egoísmo, el selfishness, son puntos muy subjetivos, yo por ejemplo quiero evaluar cuánto nivel de confianza tengo con Funa, ¿no? Entonces yo le doy una puntuación del 1 al 10 a cuánta credibilidad él me manifiesta, cuánta reliability, cuánta fiabilidad él me manifiesta, cuánta intimidad yo considero que hay en nuestra relación y cuánto egoísmo considero que él tiene a la hora de manejarnos. Entonces, ¿Funa hacia ti o tú hacia Funa? Funa? No, pues Funa hacia mí. Yo estoy evaluando hacia él, de él hacia mí. Okay. Ajá. Entonces, le das puntuaciones del 1 al 10 a cada una de estas y obviamente, en teoría, el mejor nivel de confianza que se va a dar va a suceder cuando le des 10 a la credibilidad, 10 a la fiabilidad, 10 a la intimidad y un 1 al egoísmo, ¿no? Que tú consideras que no es una persona egoísta, sino que al contrario siempre se entrega para sus compañeros, ¿no? Si es 0, no, porque es más 10. No me engañas, entonces lo más óptimo es que vas a llegar a 30, ¿no? Es como el ideal. Y el más chafa, cuando de plano dices esta persona, ¿no? Es cuando llegas a 0.3, ¿no? Es lo completamente muy egoísta y de plano le das un 1 a todos estos nada más, ¿no? Obviamente cuando una relación entre dos personas comienza apenas, al principio va a dar una calificación similar a esta, ¿no? Porque para empezar ninguno de los dos va a ser, o sea, al principio cada uno va a ser un poquito más egoísta porque pues no va a entregar todo hacia la primera. Y también no conoces más que a lo mejor un poquito de sus credenciales, pero no sabes qué tan fiables a la hora de entregar resultados y pues no hay tanta intimidad en la relación, ¿no? Conforme van avanzando las cosas, pues los niveles van creciendo y se supone que tú te vas dando cuenta si la persona en realidad tiene mucho egoísmo y también te vas dando cuenta si comprueba esa credibilidad que tiene
y qué tan fiable es, y obviamente la intimidad en teoría debería de ir mejorando, ¿no? La calidad de la relación debería de mejorar. De alguna manera esto significa convivir más, a lo mejor fuera del ambiente de trabajo y cosas así, ¿no? Y eso, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Y una última más que les iba a comentar. Otra de las cosas importantes para mejorar la comunicación es mejorar nuestra capacidad para escuchar. No nada más se trata de hablar y manifestar nuestros mensajes, sino sobre todo también de estar abiertos a las cosas que las demás personas nos quieren decir. En ese mismo blog encontré, ahí no te lo dejé, espérame un tantito, por ahí. Bueno, encontré hace referencia a unas TED Talks de un señor que menciona sobre la capacidad de escuchar y cómo hemos perdido mucho esa capacidad. Ya se perdió. Bueno, y lo que menciona son una especie de consejos a los cuales podríamos hacer caso para nosotros, cada uno, calibrar y mejorar nuestra capacidad de escucha. Entonces, uno de esos consejos, déjenme quitar. Mejor se lo dejo de aquí, si no. Perdón. Uno de esos es buscar el silencio, ¿no? Si tú eres capaz de quedarte en silencio, y no nada más silencio de dejar de hacer ruido, sino también como que tranquilidad interna, tienes la capacidad de escuchar también todo lo que tienes a tu alrededor, ¿no? No nada más de emitir y decir y hablar, sino también de poder escuchar. Entonces, tener la capacidad de buscar el silencio, sino cuando menos la tranquilidad. Otro ejercicio que propone aquí es la habilidad de desmezclar los sonidos que escuchas. A lo mejor vas caminando por la calle, y no sé si ustedes lo ven, pero a mí me gusta cuando voy caminando, que de repente, pues siempre escuchas los carros pasar y demás, pero si pones atención a lo mejor escuchas que hay pajarillos cantando en los árboles, o escuchas un niño gritando en una calle de por allá. Entonces, si tienes capacidad de hacer eso, o por ejemplo escuchas música y diferencias cuál es la guitarra, y cuál es el saxofón, y cuál es el teclado, y cuál es el bajo, entonces ese ejercicio también te ayuda a mejorar tu capacidad de escuchar, porque tienes capacidad de ir discerniendo las distintas cosas, ¿no? Otro que proponen es que aprendas pues a disfrutar los sonidos, ¿no? Incluso los sonidos más mundanos y más urbanos, si tú quieres decirlo así, pueden tener hasta sus sutilezas, ¿no? Es como que ponerse también a escuchar cosas así. Otro es que también seas capaz de mover las posiciones de escucha. O sea, que puedas tú ser capaz de diferenciar. Bueno, tú escuchas ahorita mi voz, ¿no? Pero también si tú pusieras atención, a lo mejor podrías escuchar los sonidos de la calle, es el fondo. Entonces, que tengas la capacidad de empezar a moverte tú y a poner atención a los distintos sonidos, ¿no? Y el último es que hagas caso a 4 puntos que dicen, ¿qué es? Recibir, apreciar. A ver si se ve en el video. Resumir y preguntar. ¿Sale? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Sobre lo que me habías comentado, ¿más o menos llegamos a algo o mejor lo... Creo que para mí se aterriza mucho con esa parte de selfishness, o no sé, es como una de las cosas que a mí me cuesta más trabajo. Es como ser humano, siento que en el momento en el que te sientes agredido, como la respuesta natural es tratar de como agredir de regreso, ¿no? Sí. Y normalmente una discusión, como es muy difícil, o a mí me cuesta mucho trabajo como mantener la cabeza fría, de como entender que pues no es agresión hacia ti en cierto sentido, sino que pues sí, o sea, tal vez no tienes la razón o algo, ¿no? Y sí, como a mí me gustaría trabajar, o sea, o algo lo que trato de hacer conmigo mismo es como trabajar en esa, pues en cierta parte de lo que dijiste, en escuchar esa como estar silencioso, ¿no? De poder estar como tranquilo enfrente de la tormenta, porque creo que es o sea, es súper valioso para que todo lo demás pueda pasar, pero no sabría cómo recomendar cómo ser mejor en eso, ni siquiera siento que yo lo pueda hacer, ¿no? Pero creo que eso a mí yo cuando lo he podido hacer siento que te ayuda muchísimo, sí. O sea, muchísimo. Sí.
pues desde, por ejemplo, de la cuestión de los contextos diferentes, yo creo que también más allá de que cada quien tenga un campo específico de conocimiento o algo así, pues también traes un contexto pasado que te va a afectar a tus decisiones presentes, ¿no? En el sentido de que a lo mejor en el pasado has tomado ciertas circunstancias de tal forma y estás acostumbrado a tomarlas de tal forma, claro. Y eso puede hacer mella en una situación concreta, ¿no? O hacer que la comunicación no sea tan buena, ¿no? Creo yo. Pues sí, el contexto sí creo que se puede derivar hacia muchas diferentes cosas, porque sí, el contexto aquí principal es que cada uno de nosotros estamos en cierta área, ¿no? Y especializados en eso, y como nuestro cerebro tiene más facilidad en que yo te pueda explicar algo de mi rubro y que tú me puedas explicar algo también, pero el contexto también yo creo que lo podemos posicionar, por ejemplo, en que no es lo mismo cuando yo le quiero, no sé, como yo le grité a mi novia y yo le quiero pedir perdón y yo, en este caso soy yo el arrepentido y la otra persona es la enojada, como este también es un contexto, ¿no? Entonces, se habla desde contextos diferentes, siempre, en todo momento, cada uno de nosotros estamos en alguna situación de vida, en algún momento, en alguna edad, con alguna historia pasada, entonces creo que lo primero sí es como entender desde qué contexto te estoy hablando yo, ¿no? Porque muchas veces sí, ese es el gran problema, como tú no me entiendes, porque no soy capaz de explicar en qué posición estoy, pues no soy capaz de entenderte desde tu punto de vista, desde que tú estés enojado y yo estoy arrepentida, pues tú vas a estar enojado y ya, ¿no? Entonces yo de arrepentida no lo entiendo muy bien, no entiendo qué sientes, y es como cuando la comunicación se corta más, cuando no somos capaces de ser empáticos, como lo habías comentado. Sí. ¿No? Entonces creo que sí podemos manejarlo también desde otro punto de vista, este primer punto. Y también pues sí, lo de ser egoístas, pues ese es otro problema. Todo nos lo tomamos personal, todo. ¿No? O sea, como a lo mejor yo vengo y te digo, ¿sabes qué? Este expediente pues no está bien hecho porque mira, bla, bla. Entonces, ¿qué pasó? Que la persona ya se sintió agredida, ya se sintió ofendida. No lo estoy ofendiendo a él, no estoy intentando agredir, simplemente comunicarle que pudo haber hecho mejor trabajo, pero siempre nos lo vamos a agarrar personal. Entonces, creo que sí se amarra mucho lo que dice, como nos cuesta trabajo simplemente separar la comunicación de lo que yo estoy sintiendo y pues ya simplemente me haces enojar, papá, me voy. ¿No? Entonces, es eso creo que donde está más difícil trabajar, como... De hecho, bueno, hablando de esto, sobre cómo mejorar tu credibilidad, fiabilidad, intimidad y bajar el egoísmo, también el autor menciona algunos puntillos como consejos. Por ejemplo, si quieres que seas ser más creíble, tener mayor credibilidad, siempre di la verdad, no exageres las cosas. Cuando no sabes algo, dilo rápidamente y de manera directa. Siempre haz tus deberes y pues ama lo que haces, ¿no? Fiabilidad. Haz siempre pequeños compromisos en cosas pequeñas y cúmplelos, ¿no? Ahora sí que como dice el Evangelio, ¿no? Si eres fiel en lo pequeño, vas a ser fiel en lo grande. Usa la terminología de tu cliente o usuario, que habla mucho de los contextos en los que estábamos hablando. Sé consistente también. Y, bueno, la confianza enlaza las intenciones con las acciones, o sea, no nada más seas consistente, también sé coherente. En cuanto a la intimidad, pues, para empezar es algo que se la va a dar con el tiempo, no es algo que puedes exigir que sea de inmediato. Siempre sea abierto en tu proceso y muéstrate transparente para que todos sepan y vean que tú eres sincero, por así decirlo. Aprende a escuchar y demuestra que te preocupas por el otro, ¿no? No nada más te interesa lo que te quieres comunicar ella, sino que también quieres saber el otro lado de la moneda. Y en cuanto al egoísmo, que aquí es para bajar el egoísmo, no para mejorar el egoísmo, primero deja que tu contraparte llene los espacios en blanco en una conversación, no nada más te quedes tú hablando. Escucha otra vez, sé reflexivo, enfócate en definir el problema y no en describir nada más la solución. Toma la responsabilidad por el fallo de las comunicaciones, no nada más digas es tu culpa y se acabó, tú también asumes las cosas que te corresponden. Sé honesto contigo mismo y si tienes poco interés en una situación, pues va a ser casi inevitable que te vayas a enfocar más en ti mismo que en lograr el éxito conjunto, ¿no? Entonces también reconoce cuando tú
tú en realidad o no te importa o solo te importa a tu lado, ¿no? Y bueno, pues también se trata de comprometerse con la mayor intensidad en ayudar al otro, no nada más en quedarse de su lado, ¿no? ¿Algo más que quieran comentar? Sí, creo que por ejemplo de las barreras y igual lo que dijiste de la intimidad y egoísmo y lo demás de allá, creo que una cosa que es muy importante para mí y creo que para todos es como saber cómo escuchar, cómo recibir, cómo apreciar, cómo resumir y cómo preguntar. Okay. De esa Ajá. Porque ya, o sea, la comunicación no es solamente poder decir tu lado, sino también creo yo, para mí es más importante saber cómo recibirlo. Y creo que como hemos enseñado, como hemos aprendido a comunicarnos, siempre se enfoca en la parte de decir, ¿no? Decir tu lado. Y creo que sí es como muy importante, pues sí, escuchar, saber cómo escuchar, no solo cómo. Yo cuando me enseñaron eso en primaria, sí me dijeron que la comunicación siempre tiene varios elementos, que es el emisor y el receptor y un medio y el mensaje. Y me acuerdo mucho que cuando iba, creo que en vocacional, me hicieron mucho hincapié que eso no es un esquema de comunicación completo, que le falta la otra parte, que es la de la retroalimentación. Entonces me quedé siempre con eso, que para que haya de veras comunicación tiene que también tener ese pedacito de regreso, ¿no? Y bueno, lo digo con lo que estaba diciendo. Sí. Entonces igual, por ejemplo, en las barreras, pues no es algo que igual se puede como arreglar así muy rápido. O sea, va a haber cosas tal vez mi contexto es diferente que el tuyo, pero no, o sea, no percato eso, pero cuando empiezo a platicar de eso, cuando estoy escuchando y recibiendo tu información, sea física, sea me dices algo, lo que sea, pues yo, ok, tal vez tengo que cambiar mi contexto un poco, o tengo que tomar en cuenta algo filosófico, psicológico o administrativo, lo que sea, ¿no? Y arreglarlo en ese momento, porque yo me di cuenta mientras escuchaba, ¿no? Exacto. Bueno, para concluir la plática, entonces vamos a hacer así el ejercicio. Entonces nos voy a pedir, no mejor si me traen todas las demás sillas que faltan. Si quieres, sí, ya.